Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar cómo hacer este brazo robótico en Inventor. Y voy a comenzar con la base, la parte de aquí abajo. Entonces para eso voy a ir a Inventor, voy a ir a Archivo, Nuevo, Nueva pieza. Y la voy a guardar como base. Voy a generar un nuevo boceto en el plano XZ. Voy a crear un círculo de 300 milímetros. Voy a extruirlo hacia arriba, 75 milímetros. Voy a darle un chaflán de 10 milímetros, así como lo que vemos aquí. Ahora voy a crear aquí un boceto. Voy a cambiar la vista por la de acá, la superior, y voy a crear un rectángulo de aquí a acá de 70 por 75. Voy a recortar esto de aquí, esto de acá, selecciono esto y la borro. Voy a borrar esta cota y voy a generar una de aquí que sea de 50. Voy a extruir esta figura en 10 milímetros, está bien. Y voy a darle un chaflán de 7 en estos dos lugares, así como está en el brazo, en la imagen. Ahora voy a generar aquí otro boceto y voy a crear una figura mediante líneas, una que vaya de aquí a acá, otra de aquí a acá arriba, de ahí a acá y de ahí a acá. Y voy a poner una cota de este punto a este punto de 18. Ahora voy a seleccionar extrusión hacia el sentido contrario y que sea de 9 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, le doy en crear boceto, trazo una línea de aquí hasta acá. Aquí voy a ver más o menos cuál es la medida de este punto a este punto. Son 28,5. Entonces voy a poner una línea de 14,25 y ahí voy a generar un polígono de 6 lados. En este punto, hacia acá, y voy a hacer una cota para indicarle que mida 6 milímetros. Termino boceto, voy a extruir esta figura 3,5 milímetros. Ahora voy a hacer que se duplique estas dos extrusiones mediante el comando de simetría. Si es que no encuentran algún comando en cierto momento, pueden buscarlo acá arriba. Simetría. Selecciono la extrusión 3, la extrusión 4 y en base al plano XY. Le doy en aceptar y se crean estas otras partes del sólido. Ahora voy a generar una matriz circular de esto, esto y esto. El eje de rotación va a ser el de aquí y voy a generar 4 elementos. Le doy en aceptar y se generaron. Ahora voy a ir aquí, crear boceto, voy a crear dos líneas, una de aquí a acá y otra de aquí a acá. De aquí a acá y otra de aquí a acá. Voy a darle una cota aquí para indicar que tenga 30 grados e igualmente de aquí a acá 30 grados. Voy a crear un círculo de aquí a acá que tenga 260 y otro círculo de aquí a acá. Ahora voy a recortar esto de aquí. Listo. Voy a eliminar esto y esto de acá, esta línea de acá y esta línea de acá. Le doy en terminar boceto, le doy en extrusión
por abajo en 60 milímetros. Y va a quedar así. Bien, ahora voy a crear un círculo aquí de 220. Voy a crear un plano. Así que terminar boceto, desfase de plano. De esta parte superior, un desfase de 7 milímetros hacia arriba. Voy a crear aquí un boceto. Y voy a generar otro círculo de 220 menos 15, es decir, 205 milímetros. Bien, ahora voy a ir a terminar boceto, modelado 3D, sublevación, y voy a generar un sólido a partir de estos dos círculos. Le doy en aceptar y listo. Selecciono el plano, Alt B para ocultarlo. Y esa es la pequeña parte que está hecha acá. Y por último aquí voy a crear un boceto para un círculo de un tamaño de 30 y voy a extruirlo 20 milímetros. Listo, esta sería la base del brazo robótico. Bien, ahora voy a crear la siguiente pieza. Voy a archivo, nueva pieza, guardar como pieza 2. Voy a crear un boceto. Voy a crear un círculo de 180 milímetros. Termino boceto, voy a extruirlo 37 milímetros. Le doy un chaflán de 6 milímetros. Voy a crear un boceto. Voy a hacer un rectángulo con el centro aquí. Esto va a medir 155 y esto 40. Termino boceto y voy a extruir esto 50 milímetros. Voy a crear aquí un boceto. Voy a hacer una línea de aquí a acá y de aquí a acá. 110 y esta de 39. Ahora voy a hacer un arco aquí entre estas dos líneas con un radio de 150. Voy a hacer un recorte y le doy en aceptar. Ahora voy a iniciar otro boceto en el plano YZ y voy a crear una línea constructiva que aquí mida 150 y una línea de aquí a acá de 160. Voy a hacer que las dos sean perpendiculares mediante este comando. Voy a crear un círculo aquí de 137 pero esta ya no debe ser constructiva, sino normal. Voy a crear un arco de aquí a acá y otro arco de aquí a acá. Voy a hacer que sea tangente esta curva de aquí con esta de acá y también esta de aquí con esta de acá. Ahora le doy una medida aquí de 440 y aquí de 125. Voy a recortar esto de aquí. Voy a hacer un arco de aquí a acá con un radio de 150. Termino boceto y voy a extruir en 40 de lado y lado. Aceptar. Bien, entonces ahora voy a crear un plano desfasado a 7.5 milímetros. Ahora voy a hacer esto visible con Alt B y voy a proyectar todo esto y voy a crear un desfase de 10 milímetros. Aquí simplemente recorto, eliminar esto de aquí.
Debo generar aquí una proyección de esa geometría. Pueden ir a vista, estilo visual, representación alámbrica y seleccionar esto de aquí. Ahora sí termino boceto, oculto nuevamente el boceto 4 y voy a realizar una sollevación entre el boceto 7 y el boceto 6. Ahora voy aquí, voy a hacer un círculo con una medida de 100, le doy en terminar, voy a extruir a una altura de 3 milímetros. Voy a crear un plano desfasado a esta cara de 19 milímetros. Y voy a crear un boceto. Voy a proyectar este círculo de aquí y voy a hacerle un desfase de 20 milímetros. Elimino este otro. Oculto este plano de trabajo y voy a hacer una sollevación entre este círculo de aquí y el nuevo que creamos acá. Le doy en aceptar. Voy a crear un plano de desfase respecto al plano XZ con una distancia de 30.5. Voy a crear un boceto y voy a hacer estos pequeños detalles que están aquí. Voy a crear una línea constructiva de este punto al punto de acá. Voy a crear un arco de 3 puntos de aquí a acá. Voy a hacer que la distancia entre este punto y este punto sea de 9 milímetros y que el radio de este arco también sea de 9 milímetros. Voy a crear una simetría con esto y su eje va a ser esto de acá. Aplicar y terminar. Voy a crear otro arco entre este punto y este punto. 50 está bien. Y voy a hacer una extrusión que me permita cortar en este sentido el espacio de acá. Y ahora, estando en este mismo plano, voy a crear otro boceto y voy a generar un círculo guiándome más o menos por esa línea con una medida de 6 milímetros. Y voy a crear un desfase de 1.3 milímetros. Le doy en aceptar. Voy a generar una extrusión de esto de 3 milímetros. Ahora voy a crear una matriz circular de esto y esto en base al eje de rotación de aquí. Tiene 12 de estas partes. Le doy en aceptar y ahí se generó. Voy a ocultar el plano y ahí está. Ahora voy a ir acá, voy a crear otro boceto. Voy a crear un círculo de 26 milímetros. Voy a crear un desfase de esto de 7. Voy a crear una línea constructiva de aquí a acá. Voy a crear otra línea, pero ya no constructiva, de aquí a acá. Y voy a hacer que el ángulo entre esta línea y esta línea sea de 20 grados. Voy a hacer una simetría entre esta línea respecto a este eje. Y voy a hacer una matriz circular con esto respecto a este eje que tenga 4 elementos. Y le doy en aceptar. Ahora voy a recortar esto de aquí, 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 de aquí, esto y esto. Ok, termino boceto y voy a extruir este boceto en 1 milímetro. Voy a crear otro boceto aquí, un círculo de 19. Voy a crear un plano
Selecciono esta cara con una distancia de 3 milímetros. Creo un nuevo boceto. Proyecto este círculo. Y creo un desfase de 2 milímetros. Borro esto de aquí. Termino boceto y voy a comando solevation. Selecciono este círculo y le doy en aceptar. Voy a crear un plano paralelo al plano YZ a 27.5. Aquí voy a hacer un boceto. Le voy a crear una línea que me permita hacer un rectángulo. Voy a darle aquí una medida de 19. Y acá una medida de 27. Voy a desplazar esto de aquí porque se me fue muy arriba. Y lo voy a poner más o menos a esta altura. Voy a crear un arco de aquí a acá. Y otro de aquí a acá. Voy a crear una restricción de igualdad entre esto y esto. Y voy a hacer que el radio de esto sea de 27. Voy a recortar esto de aquí. No me deja por las cotas, entonces voy a eliminar esto y voy a recortar. Ya. 19 y de aquí a acá 27. Ya. Voy a terminar boceto, voy a extruir esto 22 milímetros. Alt V para ocultarlo. Voy aquí a generar un boceto. Bueno, voy a proyectar primero esto de aquí y ahora sí un desfase que sea de 1 milímetro. Y ahora extruyo esto de aquí 1 milímetro. Bien, selecciono esta cara y creo otro boceto. Le doy en proyectar geometría. Esto y esto. Y le doy en extrusión unos 7 milímetros. Y aquí voy a seleccionar el plano que habíamos creado para hacer esta última parte. Y le voy a indicar que quiero un nuevo boceto. Entonces ahora voy a crear una línea de aquí a acá que mida 13 dividido para 2. Y voy a crear un círculo. Listo. Voy a eliminar esto y esto. Entonces esto va a tener una cota de 13 y un desfase aquí de 3 milímetros. Voy a crear aquí un círculo que tenga 40 milímetros. Y voy a crear un desfase de aquí de 1 milímetro. Termino el boceto y voy a extruir esto de aquí y esto de acá en 0.9 milímetros. Y voy a hacer aquí un empalme de 2 milímetros en esto de aquí, esto de aquí, aquí también, aquí, aquí, aquí. Ahora para la parte de ensamble voy a hacer aquí otro boceto. Voy a crear un círculo de 30. Termino y voy a hacer una extrusión hacia el sentido contrario de 20 milímetros. Ahora vamos aquí, hago otro boceto, hago igual un círculo de 30 y voy a hacer una extrusión, un corte de 20 milímetros. Voy aquí a generar otro boceto, voy a proyectar esto de aquí, voy a hacer un desfase de 4 milímetros y voy a hacer una extrusión de 1.5 milímetros.
Listo. Eso sería todo para esta pieza. Ahora voy a crear una nueva pieza. La voy a guardar como pieza 3. Voy a crear un nuevo boceto. Voy a escoger el plano XZ y voy a hacer un círculo de 115 milímetros. Termino boceto y voy a extruir esta figura 12 milímetros. Ahora selecciono esta cara, creo un nuevo boceto. Voy a hacer un círculo de 90. Termino boceto y voy a extruir esta figura a una altura de 30 milímetros. Voy a crear un boceto aquí y voy a hacer otro círculo de 60 milímetros. Voy a hacer un desfase de este círculo a una distancia de 2 milímetros. Termino boceto y voy a hacer un recorte, ¿no es cierto?, hacia adentro de 2 milímetros. Voy a hacer un empalme en esta sección de 2 milímetros. Tengo la opción de crear un plano aquí, abajo en la parte inferior del sólido, pero no es necesario. Puedo crear simplemente un boceto, dándole clic aquí, crear boceto. Selecciono la vista superior y voy a crear una línea constructiva desde el centro hacia la izquierda de 350 milímetros. Voy a desactivar el formato construcción y voy a crear un círculo de 70 milímetros de diámetro. Y voy a generar una extrusión de 42 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, voy a crear un boceto y voy a crear un círculo de 50 milímetros y un desfase de 2 milímetros hacia adentro. Voy a terminar boceto y voy a hacer un corte de 2 milímetros. Voy a seleccionar empalme y lo dejo en 2 milímetros. Ahora voy a ir a los planos. Voy a seleccionar el plano YZ y voy a crear un nuevo boceto. Ahora quiero hacer una línea de 79 milímetros que esté centrada en este punto. Entonces voy a hacer una línea de 79 dividido por 2 a la derecha y de ahí a la izquierda de 79. Borro la que creé acá y esta que se creó de fondo también. Entonces solo me queda la de 79. Voy a hacer un arco de este punto a este punto de 40 milímetros. Voy a terminar boceto. Voy a cambiar el tipo de vista. Bien, ahí vemos cómo está el arco hecho en la parte interior de esta figura. Ahora voy a ir a modelo 3D. Voy a ir a plano, desfase de plano. Voy a seleccionar el plano YZ y voy a poner menos 350 milímetros. Y se va a crear el plano acá. Ahora voy a seleccionarlo y crear un nuevo boceto. Voy a virar esto. Ahora quiero una línea de 50 milímetros centrada aquí. Entonces voy a hacer una línea a la derecha de 25 y a la izquierda de 50. Borro la que se creó acá y la de fondo. Y voy a hacer un arco de aquí a acá de 26 milímetros. Termino el boceto. Ahora voy a crear un boceto en 3D. Voy a poner de esta forma la vista. Voy a seleccionar un arco. Y es importante que no se mueva la vista para que no se distorsione las líneas que vamos a crear, los arcos. Entonces selecciono de este punto a este punto un arco de 1007 milímetros. Y voy a crear otro arco de aquí a acá con una medida de 530 milímetros. Nos aseguramos de que las líneas sean horizontales. Termino boceto y ahora voy a crear una sollevación entre esta figura y la de acá. Y la guía va a ser esta línea
y la de acá. Le doy en aceptar. Así quedó. Voy a crear un empalme aquí de 4 milímetros. Voy a seleccionar esta cara y a crear un nuevo boceto. Voy a crear una línea constructiva de aquí a acá. Voy a crear un círculo aquí en el centro y le voy a dar una medida de 9 milímetros. Voy a hacer un desfase hacia adentro de 1.5 milímetros. Le doy en terminar boceto y voy a hacer una extrusión de 4 milímetros. Voy a seleccionar patrón circular. Selecciono esta extrusión, este cuerpo. Escojo el eje de rotación y voy a poner 19. Le doy en aceptar. Voy a desplegar el patrón circular y voy a ocultar estas incidencias de aquí hasta acá. Clic derecho, desactivar. Ahora, para dar un detalle a esta parte de aquí, voy a crear un plano desfasado a 5 milímetros. Lo selecciono, crear un nuevo boceto y voy a generar un punto aquí, en el centro. Terminar boceto, selecciono el plano, Alt V, lo oculto y voy a utilizar la sollevación. Escojo esta cara de aquí y el punto que creé. Ahí lo pueden ver. Voy a ir a condiciones y voy a cambiar esto por tangente. Le doy en aceptar. Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a crear un plano desfasado a 5 milímetros hacia arriba. Selecciono el plano, creo boceto, voy a poner un punto. Terminar boceto, selecciono el plano. También lo puedo seleccionar acá, Alt V. Voy a generar una sollevación entre esta cara y el punto que creé. Condiciones y lo cambio por tangente. Aceptar. Voy a generar un nuevo boceto aquí. Voy a crear un círculo de 30 milímetros. Termino boceto. Voy a generar una extrusión de 20 milímetros. Y también este punto de anclaje, otra vez boceto. Un círculo de 30 milímetros. Y voy a extruirlo en 20 milímetros. Voy a cambiar la vista por sombreado con aristas. Y así va a quedar la figura. Ahora vamos a crear la pieza número 4. Voy a crear un boceto en el plano XY. Voy a crear una línea constructiva, de formato construcción, hacia arriba. Y otra desde el origen hacia abajo. Voy a restringir que las dos líneas sean de igualdad. Y voy a darle una cota de 45. Voy a hacer una línea que esté centrada a este punto de 75 milímetros, entonces hago 75 para 2 a la derecha y 75 a la izquierda. Borro la que está de fondo y esta de aquí ya no tiene que ser constructiva, así que desactivo ese formato. Quito esta cota de fondo también. Ahora quiero hacer una línea igual a esta, pero acá abajo. Para eso hay varias formas de hacerlo. En este caso voy a seleccionar la línea, Control C, Control V. Voy a desplazar la nueva que se creó mediante esta opción y voy a elegir el punto base, clic derecho sobre la línea, referencias a punto, punto medio, y ahora la puedo poner aquí. Automáticamente me indica que puedo ponerla en el final de esa línea de construcción. Voy a crear un arco de aquí a acá con un radio de 125 milímetros. Voy a hacer una simetría respecto a este eje. Termino boceto y voy a extruir en 100 milímetros. Ahora voy a crear un desfase de plano a esta cara de 35 milímetros. Voy a seleccionar el plano, voy a crear un boceto, voy a proyectar esta figura del fondo y voy a crear un desfase de 10 milímetros hacia adentro. Ahora acá a la izquierda voy a eliminar la proyección del fondo porque ya no me sirve. Termino boceto y voy a crear
una sollevación entre esta cara y la de acá, y esta figura. Le doy en aceptar. Selecciono el plano, Alt V para ocultarlo. Bien, ahora selecciono la cara de aquí, crear boceto, y voy a crear un círculo desde el centro de 69 milímetros. Terminar boceto y voy a generar una extrusión de 10 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto, voy a proyectar la figura del fondo y voy a crear un desfase de 2 milímetros hacia adentro. Terminar boceto y voy a generar una extrusión de 30 milímetros. Como vieron, no es necesario borrar la proyección. Voy a seleccionar la cara de aquí, crear boceto, voy a generar una línea constructiva desde el centro a la derecha de 29 milímetros. Voy a desactivar el formato construcción, voy a generar un círculo de 5 milímetros, voy a generar un desfase de este círculo hacia adentro de 1 milímetro y voy a generar una extrusión de esto en 2 milímetros. Voy a generar un patrón circular de esto y el eje va a ser el de acá y en el número van a ser 10. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Ahora voy a generar una línea constructiva desde el centro a la derecha de 16 milímetros. Ahora voy a generar una línea, voy a desactivar el formato construcción y quiero que esté centrada y que mida 37 milímetros, entonces hago para arriba 37 dividido para 2 y para abajo 37. Elimino la que se creó acá y esta cota también. Voy a crear una línea constructiva pequeña aquí, de cualquier medida, no importa, y voy a crear una simetría de esta línea. El eje de simetría va a ser la que creé recientemente. Le doy a un aplicar, terminar. Voy a crear un arco de este punto a este punto con un radio de 21 milímetros. Voy a seleccionar esta línea y desactivar el formato construcción, que se me olvidó, y voy a crear una simetría de este arco y el eje de simetría va a ser esta línea de acá. Terminar boceto y voy a generar una extrusión con una medida de 100 milímetros. Voy a seleccionar esta cara y voy a crear un nuevo boceto. Voy a seleccionar proyectar geometría y voy a utilizar este círculo interior. Terminar boceto y voy a generar una extrusión de 10 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto, voy a proyectar este círculo nuevamente y voy a crear un desfase de 1 milímetro. Voy a terminar boceto, voy a hacer una extrusión de 1 milímetro. Selecciono esta cara, crear boceto, voy a generar una proyección de geometría del círculo que está aquí. Terminar boceto y voy a hacer una extrusión de 10 milímetros. Ahora voy a girar un poco esto, voy a generar un plano paralelo a través de un punto. Voy a seleccionar este punto medio que me indica aquí y voy a seleccionar el plano YZ. Entonces se genera un plano de esta forma, que es paralelo al plano YZ. Voy a seleccionar el plano, generar nuevo boceto. Voy a cambiar también la vista a sombreado con aristas ocultas. Regreso a boceto y voy a generar un círculo aquí en el centro de 85 milímetros. Terminar boceto y voy a generar una extrusión de todo el círculo que sea con una dirección simétrica y una distancia de 21 milímetros. Voy a seleccionar el plano, Alt V, voy a cambiar la vista. Voy a seleccionar esta cara de aquí, crear boceto. Voy a generar una línea con el formato construcción de aquí del centro para abajo con una distancia de 30 milímetros. Voy a generar un desfase de esta línea hacia la derecha de 20 milímetros. Selecciono esto y desactivo el formato construcción. Voy a crear una simetría rápidamente de esa línea, el eje de simetría la de acá. Aplicar, terminar. Voy a generar un arco de 3 puntos de aquí a acá con un radio de 30 milímetros. Selecciono, desactivo construcción y también necesito una línea de aquí a aquí para cerrar la figura. Terminar boceto y voy a generar una extrusión
de 35 milímetros. Voy a generar un plano paralelo al plano a través de un punto. Voy a seleccionar el plano XY y el punto medio de esta figura, que es aquí. Ok. Ahora voy a seleccionarlo, crear nuevo boceto. Voy a generar una línea de aquí hacia abajo de 42 milímetros. Voy a crear otra línea de aquí a la derecha de 25 milímetros. Y voy a generar un arco de aquí a acá de 55 milímetros de radio. Terminar boceto. Voy a generar una extrusión con una dirección simétrica y a una distancia de 40 milímetros. Voy a escoger esta cara de aquí, crear boceto, proyectar una geometría, que va a ser esta de aquí, terminar boceto, y voy a generar un corte hacia allá, de cualquier medida, para que me quede así. Voy a generar también un empalme de todo esto de 1 milímetro. También voy a generar un empalme aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, igual de 1 milímetro. Ahora voy a seleccionar esta cara de aquí, voy a crear boceto, voy a generar un círculo de 30 milímetros de diámetro, terminar boceto, extrusión, recortar 20 milímetros. Y lo mismo hago aquí, crear boceto, un círculo de 30, terminar, extrusión, cortar hacia adentro, esto de aquí, 20 milímetros. Y así quedaría la pieza número 4. Ahora vamos a realizar la pieza número 5. Voy a generar un nuevo boceto en 2D, voy a seleccionar el plano XY, voy a crear un círculo de 55 milímetros de diámetro, terminar boceto y voy a extruirlo 5 milímetros. Voy a generar un plano desfasado al plano YZ en un sentido negativo de 55 dividido por 2 para que se coloque de esta forma. Voy a seleccionar este plano y a crear un nuevo boceto. Voy a crear una línea con formato construcción del origen hacia la derecha con una medida de 150 milímetros y otra línea con el formato construcción desactivado del origen a la derecha en 23 milímetros. Voy a generar un círculo de este punto al punto superior de acá. Voy a crear una línea de 40 milímetros de aquí a la izquierda y voy a crear un círculo de aquí a acá. Voy a crear un arco de aquí hasta acá con un radio de 85. Voy a hacer que este arco sea tangente a este círculo y a este círculo. Y voy a crear una simetría de esto, cuyo eje va a ser la línea de aquí abajo. Aplicar, terminar y se crea otra curva igual aquí abajo. Voy a crear una línea de este punto a este punto y voy a recortar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Termino boceto y voy a generar una extrusión de 15 milímetros. Voy a ocultar el plano, Alt V. Voy a crear aquí un boceto. Voy a proyectar esta geometría y generar un desfase de 2 milímetros. Termino boceto y voy a extruir 1 milímetro nada más. Voy a seleccionar nuevamente esta cara, crear boceto y voy a proyectar esto de aquí, todo este contorno. Termino boceto y voy a generar una extrusión de 5 milímetros. Voy a generar un plano desfasado a esta cara en 6 milímetros. Voy a seleccionar el plano, crear boceto, voy a proyectar esta geometría y a generar un desfase interno de 16 milímetros. Voy a borrar la proyección de aquí, voy a terminar boceto, voy a ocultar el plano con Alt V, voy a generar una sollevación entre
esta cara de aquí y la figura que realicé recientemente. Aceptar. Voy a generar un plano paralelo a través de un punto. Voy a seleccionar el plano YZ y este punto de aquí. Voy a seleccionar el plano de aquí, crear un nuevo boceto. Voy a generar una línea de este punto hacia la izquierda con una medida de 4 milímetros. Si no pueden ver la línea, vayan a vista, estilo visual y seleccionen este tipo de estilo visual. En boceto voy a generar un desfase de esta línea hacia arriba en 4 milímetros y hacia abajo también en 4 milímetros. Voy a generar un círculo centrado aquí hasta este punto. Voy a borrar esta línea y voy a generar también un arco de este punto a este punto de acá, cuyo radio va a ser este punto de acá como referencia. Listo. Voy a recortar esto de aquí, también esto y esto. Terminar boceto y voy a generar un corte hacia el otro sentido para que quede de esta forma. Selecciono el plano, Alt V, voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a generar un círculo de 2.5 milímetros de diámetro y un desfase de este círculo hacia afuera de 1 milímetro. Termino boceto y voy a extruir esta parte de aquí en 0.5 milímetros. Voy a generar un patrón circular de la instrucción 5 y 6 con un eje de rotación que va a ser este. Aquí voy a poner 7 y le doy en aceptar. Voy a seleccionar dentro del patrón circular esta incidencia y la de acá, teniendo aplastado la tecla Shift, clic derecho y desactivar. Voy a seleccionar esta cara, crear nuevo boceto. Voy a proyectar esto de aquí y voy a crear una línea de este punto a este punto. Terminar boceto. Voy a generar una instrucción y que sea hasta este punto de acá. Aceptar. En esta cara voy a generar un boceto. Voy a crear un círculo con un diámetro de 30 milímetros. Voy a terminar boceto. Voy a realizar un corte de 20 milímetros. Aceptar. Y ahora sí voy a duplicar toda esta parte de aquí. Mediante el patrón de simetría voy a escoger todo lo que creé desde la instrucción 2 hasta Shift, instrucción 6, también el patrón circular y también la última instrucción 8 en base al plano YZ. A aceptar. Voy a ocultar este plano con Alt V, este también. Voy aquí a generar otro boceto. Voy a crear un círculo de 30 milímetros. Terminar boceto y voy a generar una instrucción de 20 milímetros. Esta sería la pieza número 5. Ahora voy a comenzar a hacer la pieza número 6. Voy a iniciar un boceto en el plano XY. Voy a hacer una línea desde el origen hacia la izquierda de 35 milímetros. Después otra desde el origen hacia abajo de 20 milímetros. Después hacia la izquierda en 40 milímetros. Y después voy a hacer un arco de este punto al de acá con un radio de 25 milímetros. Voy a terminar boceto. Voy a realizar una revolución de todo esto y el eje va a ser el de aquí. Aceptar. Voy a posicionar la vista de esta forma. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a crear un círculo desde el centro de 79 milímetros. Terminar boceto. Y voy a extruirlo 1 milímetro. Voy a seleccionar en la parte izquierda el plano XY. Voy a crear un boceto. Voy a hacer una línea desde aquí hacia la izquierda de 40 milímetros. Después otra línea de aquí hacia abajo
con una medida de 20 milímetros y desde ese punto hacia la izquierda con una medida de 42 milímetros. Voy a hacer un arco de este punto a este punto con un radio de 37 milímetros. Voy a terminar boceto y voy a generar nuevamente una revolución. De este boceto voy a seleccionar el eje y en aceptar. Voy a seleccionar la cara de aquí, crear boceto. Voy a crear un círculo desde el centro de 82.5 milímetros. Terminar boceto. Voy a extruir ese boceto en 0.7 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Un círculo de 84 milímetros. Terminar boceto y voy a extruir ese boceto 7 milímetros. Selecciono esta cara, crear boceto. Voy a hacer un círculo de 70 milímetros de diámetro. Terminar boceto y voy a extruir ese boceto 3 milímetros. Voy a seleccionar esta cara de aquí, crear boceto. Voy a trazar una línea con formato construcción desde este punto hacia acá. Y voy a generar un círculo desactivando el formato construcción en el punto medio de esa línea de 4.5 milímetros. Termino boceto y voy a extruir 2.7 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, nuevo boceto. Voy a proyectar esta geometría, ese círculo, y voy a hacer un desfase de 0.7 milímetros. Terminar boceto. Voy a crear un corte. Selecciono esto de 0.5 milímetros. Voy a generar un patrón circular. Escojo la instrucción 5 y 6 y el eje de rotación puede ser cualquiera de estos. Voy a poner 12. Aceptar. Voy a ir a esta cara de acá, crear boceto. Voy a generar un rectángulo con un centro de 2 puntos y va a tener una medida de 24 por 40 milímetros. Terminar boceto y realizo una extrusión de 42 milímetros. Voy a seleccionar esta cara de aquí, crear boceto. Voy a crear un círculo del centro hacia acá. Voy a recortar esto de aquí, terminar boceto. Voy a realizar una extrusión en el otro sentido hasta acá, aceptar. Voy a seleccionar esta cara, voy a crear un boceto y voy a hacer un círculo en el centro de 30 milímetros. Termino boceto y voy a extruir 20 milímetros. Voy a seleccionar el patrón de simetría. Voy a escoger el sólido que creé recientemente y elijo el plano YZ. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a hacer un círculo de 30 milímetros con una extrusión de 20. Y eso es todo para esta pieza. Ahora voy a realizar la pieza número 7. Para eso voy a crear un boceto en el plano XY. Voy a crear un círculo de 70 milímetros de diámetro. Terminar boceto y voy a extruir 10 milímetros. Ahora voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a hacer un radio de 46 milímetros. Terminar boceto y realizo una extrusión de 13 milímetros. Voy a generar un desfase de plano y voy a seleccionar el plano XZ a una altura de 13 milímetros. Voy a seleccionar este plano, crear boceto. Voy a crear una línea con formato construcción desde aquí hacia la izquierda y otra línea, desactivo el formato construcción desde aquí hacia la izquierda con una medida de 35 milímetros. Después hago otra pequeña línea para acá, otra línea para abajo de 5 milímetros. Hago una línea constructiva de aquí para abajo, otra de este punto para abajo y otra de aquí para abajo.
Desactivo el formato construcción. Hago una línea de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Voy a realizar una cota de esta línea respecto a esta con un ángulo de 40 grados y de aquí hacia acá con un ángulo de 50 grados. Voy a realizar una simetría de todo esto y el eje va a ser el de aquí. Terminar. Voy a realizar una extrusión hacia el sentido opuesto de 4 milímetros. Oculto el plano con Alt V. Voy a realizar un empalme de aquí, 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 aquí y aquí, de 2 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a hacer una línea con formato construcción desde el centro hacia la derecha con una distancia de 3 milímetros. Desactivo el formato construcción y voy a crear un círculo en este punto con un diámetro de 3 milímetros. Termino boceto. Voy a generar un corte. Aceptar. Voy a seleccionar nuevamente esta cara, crear boceto. Voy a hacer un círculo de 3 milímetros. Terminar boceto. Voy a realizar una extrusión de 2 milímetros. Selecciono esta cara, crear boceto. Voy a proyectar este círculo aquí y a generar un desfase de 0.5 milímetros. Terminar boceto y voy a realizar un corte de 0.5 milímetros. Voy a realizar un patrón de simetría del corte que realicé, la extrusión 5 y la 6. Respecto al plano YZ, aceptar. Voy a generar un patrón de simetría desde la extrusión 3 y todo lo que se creó después, incluyendo la simetría 1. Respecto al plano XZ, aceptar. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto, y voy a generar un rectángulo mediante líneas. Desde este centro hacia la izquierda 1 milímetro, después a la derecha 2 milímetros, hacia arriba 9 milímetros, a la izquierda 2 y abajo que se cierra aquí. Termino boceto y voy a extruir 3 milímetros. Voy a generar un empalme aquí y aquí de 1 milímetro para que quede de esta forma. Voy a generar un patrón de simetría de el empalme y la extrusión 7, lo último que creé. Respecto al plano XZ, aceptar. Bien, ahora voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a generar un rectángulo en este centro de 19 por 26. Terminar boceto y voy a realizar una extrusión de 3 milímetros, pero quiero que se genere como un nuevo sólido. Entonces selecciono esto, sólido 2, aceptar. Y aquí se puede observar cómo es un sólido aparte de todo lo anterior que fue creado. Acá está cuerpos sólidos y tenemos todo esto y la piecita de acá. Ahora voy a la parte superior, selecciono esta cara, crear boceto, creo un círculo de 30 milímetros, terminar boceto y voy a generar un corte de 20 milímetros. Listo, así quedaría esta pieza. Ahora voy a realizar la pieza número 8. Voy a iniciar un boceto en el plano XY. Voy a realizar una línea desde el origen hacia acá con una distancia de 71 milímetros. Después una línea hacia acá de 24 milímetros. Una línea hacia acá de 70 milímetros. Después
una línea de acá a acá de 15 milímetros. Voy a mover esto un poco para acá. Voy a recortar esto de aquí. Voy a hacer otra línea de aquí hacia abajo de 10 milímetros. Otra de aquí hacia acá de 13 milímetros. Otra de aquí a acá de 30 milímetros. De aquí a acá de 11 milímetros. Otra hacia arriba de 50 milímetros. Y quiero que esta línea sea coincidente a esta de acá. Voy a hacer una línea de aquí a acá de 10 milímetros. Una de aquí a acá de 12 milímetros. Voy a hacer un círculo en el centro de esta línea hasta el borde. Control C, Control V. Voy a desplazar esta línea desde este punto base hacia acá. Voy a recortar esto de aquí y esto de aquí. Esto de aquí y aquí sobre esto. Y voy a trazar una línea de este punto a este punto. Voy a restringir que estas dos líneas sean paralelas. Voy a hacer que esta línea sea tangente a este arco y esta línea también tangente a este arco. Y voy a mover un poco esto hacia abajo. Y pueden ir ajustando la figura para que quede más o menos de esta forma. Voy a terminar boceto. Voy a extruir esta figura 18 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a generar una línea de aquí hacia arriba de 25 milímetros. De ahí hacia la izquierda de 15 milímetros. Y de ahí hacia acá. Voy a terminar boceto, extrusión, tipo corte hacia el otro sentido. Voy a seleccionar esta cara de aquí, crear boceto. Voy a hacer una línea de formato construcción de este punto hacia arriba con una medida de 5 milímetros. Después desactivo el formato construcción y voy a hacer otra línea de aquí hacia arriba de 4 milímetros. Voy a hacer otra línea con formato construcción del centro de esta línea hacia la derecha de 4 milímetros. Desactivo el formato construcción y voy a formar un triángulo. De aquí a acá y de aquí a acá. Terminar boceto y voy a realizar una extrusión hacia el otro sentido de 18 milímetros. Aceptar. Ahora voy a generar un patrón rectangular. Voy a seleccionar la última extrusión que realizamos y como dirección voy a elegir esta línea de aquí. Voy a asignar 6 instancias a una separación de 6 milímetros. Voy a realizar un empalme. Aquí, aquí y aquí de 6 milímetros. Y un empalme aquí y aquí de 4 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto y voy a generar un círculo aquí de 3 milímetros. Terminar boceto, extrusión y voy a generar un corte. Aceptar. Voy a girar un poco esto. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a trazar una línea de aquí a acá. Voy a realizar una cota de aquí a acá de 3 milímetros. De aquí a acá también de 3 milímetros. De aquí a acá de 3 milímetros también. Voy a seleccionar una línea de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Y voy a realizar una restricción de igualdad entre estas dos líneas. Termino boceto y voy a realizar un corte de 11 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto. Voy a realizar un círculo
aquí de 3.5 milímetros. Y también aquí de 3.5 milímetros. Terminar boceto. Voy a realizar una extrusión de los dos círculos a una medida de 2 milímetros. Selecciono esta cara, crear boceto. Proyecto este círculo y este círculo. Y voy a generar un desfase de 0.5. Y también aquí abajo otro desfase de 0.5 milímetros. Terminar boceto. Y voy a realizar un corte de esto y esto a una medida de 0.5 milímetros. Voy a seleccionar esta cara, crear boceto, y voy a generar una ranura de centro a centro, de aquí hasta acá, con un radio de 5.5 milímetros. Termino boceto y voy a realizar un corte de 1 milímetro. Aquí voy a generar un plano paralelo al plano XY en 9 milímetros y voy a generar un patrón de simetría de la instrucción 8, 7 y 6 respecto a ese plano. Aceptar. Selecciono el plano, Alt V para que se oculte y ya tendría lista la pieza número 8. Ahora voy a realizar el ensamblaje de todas las piezas. Para eso voy a Archivo, Nuevo, Ensamblaje. Lo voy a guardar como ensamblaje. Voy a insertar las piezas que creamos, abrir, doy clic, Escape. Voy a posicionar la pieza número 8 acá abajo. Voy a fijar la base con clic derecho, fijo. Voy a cambiar el tipo de vista por esta de aquí. Voy de nuevo a ensamblar. Voy a seleccionar restringir, a seleccionar de tipo insertar este círculo de aquí de la pieza 2 con este círculo de aquí de la base. Aceptar y ahí está ensamblado. Ahora con la pieza 3 hago lo mismo, restringir de tipo insertar. Selecciono este círculo. Voy acá y selecciono este círculo. Aceptar. Voy a ir ordenando las piezas. Sí, por ejemplo esta la voy a fijar para mover esta en esta posición. Bueno, esta la voy a mover también un poquito. Ahí. La fijo. Esta también la fijo. Ahora voy a restringir la pieza número 4 con el tipo insertar. Voy a seleccionar este círculo y este de aquí. Aceptar. Voy a acomodar un poco la pieza. Clic derecho, fijar. Voy a seleccionar la pieza número 5 con el comando restringir de tipo insertar. Este círculo de aquí y este círculo de aquí. Aceptar. Lo viro un poquito. Clic derecho, fijo. Voy a seleccionar la pieza número 6. Restringir de tipo insertar. Selecciono este círculo de aquí y este círculo de fondo de aquí. Aceptar. Clic derecho, fijo. Ahora voy con la pieza número 8. Restricción de tipo insertar. Selecciono el círculo de fondo y este círculo de aquí. Aceptar. Selecciono la pieza, clic derecho, fijo. Voy a seleccionar restringir y de tipo coincidencia voy a escoger este círculo de aquí y este círculo de aquí. Aceptar, restringir nuevamente, voy a seleccionar esta cara y la de aquí. Aceptar. Y ahí está.
esta parte y voy a insertar nuevamente la pieza o la parte número 8. Restringir. De tipo coincidencia, selecciono este círculo y el de acá. Aceptar, restringir nuevamente y selecciono esta cara y la de acá. Aceptar. Muevo la pieza, la posiciono y aquí ya estaría listo y ensamblado todo el brazo robótico industrial. Bien, ahora le voy a agregar una textura o material o aspecto al brazo robótico. Entonces para eso voy a ir a herramientas y la diferencia entre material y aspecto es que el material va a hacer que toda la pieza, incluso lo de adentro, esté hecho de ese material. Entonces si realizamos un corte va a seguirse viendo el material que asignamos a esa pieza. En cambio el aspecto solo es un recubrimiento de la superficie de un material que nosotros escojamos. Entonces vamos a ir acá a material, vamos a buscar hierro. Selecciono gris hierro, hago doble clic, selecciono la base, con control selecciono la parte de aquí y la de acá y doy clic en gris hierro. Ahora voy a buscar cobre, doble clic en cobre pulido, selecciono esta pieza, shift hasta esta pieza, un clic en cobre pulido y aquí está listo. Ahora voy a ir a vista, voy a seleccionar aquí almacén antiguo, después seleccionar configuración, la rotación en 130 y la escala en 13. Guardar y cerrar, voy a activar las sombras y las reflexiones y que se encuentre en perspectiva. Para realizar una imagen renderizada de todo el brazo robótico hay que ir a entornos, Inventor Studio, renderizar imagen. Aquí pueden elegir la resolución y en renderizador pueden escoger el tiempo o las iteraciones. Pueden determinar el tiempo, por ejemplo 5 o 10 minutos y renderizar. Se va a desplegar esta ventana y se va a ir procesando la imagen. Doy clic aquí arriba a la derecha en guardar. Puedo seleccionar JPG, opciones, el 100% y guardar. Para crear una animación, una presentación de todos los componentes y el ensamble de este brazo robótico, podemos ir a archivo, nueva, presentación, selecciono el ensamblaje que realizamos, voy a cambiar la vista. Aquí tengo que de nuevo configurar esto de aquí, 130, 13, en perspectiva, con sombras y reflexiones. Voy a ir a presentación, mover componentes, voy a seleccionar el componente de aquí y voy a darle un movimiento hasta acá que dure un segundo. Lo mismo hago con esto, mover componente hasta acá, un segundo, mover componente, selecciono esta pieza hasta acá, un segundo, selecciono esto, mover componente, un segundo, mover componente, mover componente, ahora este de acá, ahora este de acá, y este le voy a aumentar 1.5. Aquí puedo ver la animación. Y ahí están todas las partes o todas las piezas, los componentes del brazo robótico. Aquí es importante acomodar la vista, porque así va a salir el video. Si es que lo acercamos a este punto no se va a ver nada. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Ahora sí voy a crear el video aquí. Voy a seleccionar la resolución en HD, invertir. Como ven va a durar 13,5 segundos. Voy a aumentar a 60 fotogramas. Selecciono en dónde se va a guardar. Este es el nombre del archivo. Aceptar. Sí. Le doy en aceptar. Y así va a quedar el video.
Por último les voy a mostrar cómo exportar este ensamble, todo el brazo robótico, para poder utilizarlo quizás en otro programa como Unity, después importarlo a SolidWorks, cualquier programa que permita el diseño y modelado en 3D. Entonces para eso, en el ensamble voy a ir a archivo, selecciono exportar y aquí hay varias opciones. Por ejemplo, también se puede exportar en formato DWG para AutoCAD, pero para exportarlo como CAD, es decir, como un modelo 3D, pues hay que seleccionar esa opción. Y aquí tenemos igualmente varios tipos de formatos. Yo por recomendación les diría que utilicen el .obj, que es compatible con Unity, también me parece que es compatible con SolidWorks. Entonces se puede generar aquí opciones. Lo mejor es guardarlo como un solo archivo. Y ya, ahí se guarda todo igual como piezas también. Por ejemplo, aquí reconoce este formato en Unity, pero también lo puedo abrir con un visor en 3D, que es la aplicación de Windows. Y aquí está exportado el modelo en 3D.